Radiovisión Online. Mucho más que radio. Gracias, Roberto, por esa preciosa melodía. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que el Señor nos da. En este día voy a leer en la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 24, el versículo 36 hasta el 44. Y dice de la siguiente manera: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él le dijo: ¿por qué estáis turbados? Venid, y viene a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas en los salmos. Gloria al Señor. Qué gloriosa palabra la que el Señor nos da a nosotros aquí, dándonos a entender el plan salvífico y el plan que Dios había trazado para nosotros antes de que todas las cosas llegasen a tener su cumplimiento cuando Jesús se apareciese en Jerusalén para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y lo más tremendo que me gusta a mí, con esa autoridad que el Señor entra y comienza diciendo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios es establecido ahora en la presencia mía. De ahora en adelante no hay otro reino, sino el mío. Entonces la gente dice: pero ¿cómo así? El mismo Pilato dijo: ¿cómo así? Que es el reino y que tú eres, y de dónde tú vienes, tú como diciendo: tú eres de Nazaret o tú eres Galileo, ¿cómo tú dices que eres de otro reino? Entonces fue prácticamente una confusión dentro de aquel mundo que le estaba viendo. Mírenlo como dice aquí, tremendo, en Isaías capítulo del 1 al 5, pero voy a coger unos versículos nada más. Y por cierto, el versículo 4, capítulo 2 de Isaías, dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá la espada y la espada en reja de arado y sus lanzas como hoces. No alzará la espada ninguna nación contra nación, ni se distraerá más. Se adiestrarán más a la guerra, es decir, se van a adiestrar a la guerra. Se va a acabar eso. Venid a la casa de Jacob y cenaremos, verá la luz de Dios. Venid a la casa de Jacob y caminaremos en la luz de Jehová. Voy a volver otra vez. Venid a la casa de Jacob y caminaremos en la luz de Jehová. Lo más tremendo es aquí en estas palabras que Dios está hablando la culminación de todas las cosas en este mundo. Está diciendo: juzgará entonces las naciones, va a reprender a los pueblos, volverá la espada más bien como para el arado, sus lanzas serán hechas como para hoces, para tumbar el trigo. No se alzará más la espada en las naciones contra nación, ni se llegará a derribar o se llegarán a adiestrar para la guerra. Es decir, que todo lo que nosotros estamos viendo en el tiempo de hoy, todo lo que nosotros estamos en agonía, todo lo que nosotros estamos pensando cuándo va a terminar, qué va a pasar, qué es lo que está sucediendo, hay una época en el mundo que Dios está diciendo, y por cierto estamos completamente cerca a esa situación que nosotros vivimos.
va a ser completamente eliminada, va a ser completamente establecido para beneficio de las naciones. Uno, viene a juzgarla. Segundo, viene entonces a reprender a muchos pueblos. Y entonces todas las cosas que se utilizaban para armamento, para destruirnos, para acabarnos, para acabar completamente al mundo, Dios la va a convertir. Lo que era espada lo va a usar para que se are de la tierra, y lo otro para poder cortar también cuando se hace el producto o cuando nace el producto. Pero hay una palabra en el versículo 3 que es la que más me llama la atención, y voy a parafrasearla, por cierto. Dice: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y eso es proféticamente. Antes de que viniese el cambio al mundo. Antes de que viniese el cambio al mundo, iba a venir primero la ley que la trajo Moisés, y segundo, la palabra que la trajo su Hijo Jesucristo. Y esto está exactamente en el capítulo 2 de Isaías, donde explica que todas las cosas están cronológicamente en Dios establecidas con un plan y un propósito. Aquí nada de las cosas que se ven están fuera de sitio, sino que tienen su proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Porque de Sión saldrá la ley. Sí, pues en Sión fue donde Dios le dio la ley a Moisés, y a través de esa ley nosotros empezamos a ver la forma que Dios iba a dar a establecer esa tierra, ese reino. Y damos gracias a Dios por su poder. Entonces, en esto fue que entonces escogió un pueblo para que llevase la ley, para que llevase la palabra, para que instruyera el mundo, para que impactara el mundo, para despertar a conciencia al mundo. Pero el pueblo de Israel prácticamente empezó a moverse y entonces a confabularse con todos los ídolos de aquel entonces, porque el enemigo también tenía su paz, tenía su patrón de conducta, cómo poder sacar al pueblo del plan que Dios tenía. Entonces, y eso fue una de las cosas que empezó a desviarse el pueblo, y se fueron con otros dioses. Pero Dios en su plan y en su propósito dijo de dónde iba a salir la ley. La ley salió de Sión, donde se le dio exactamente a Moisés, y Moisés pues corrió con esto y lo trajo. Fue tanto así que y la manera como el pueblo actuó con Dios, que aún mismo llegaron a irar al mismo Moisés, que en vez de Moisés llegar a obedecer como Dios le dijo, háblale a la roca, y la llegó a golpear 2 veces, Dios entonces le dijo: no puedes entrar, porque golpeaste a la roca 2 veces. Ahora, al decir golpear a la roca 2 veces, era un símbolo que Dios le estaba dando a entender, porque la roca es la roca que es Cristo Jesús. Y entonces, en vez de él hablarle, él la golpeó. Y entonces Dios le dice: no vas a entrar, pero vas a ver el lugar donde van a vivir aquellos que van a llevar el mensaje mío. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que se lleva a cabo esto, viene después la otra, que es: y Jerusalén, la palabra de Jehová. Y es el momento cuando aparece Jesús trayendo el mensaje y diciendo: el reino de Dios es establecido hoy. Maravilloso. Me encantan esos textos porque ahí vemos todo. Sí, ahí vemos la profecía del reino milenial de todo Jesucristo. ¿Ya? Y a veces nosotros como que leemos la palabra y se nos pasan estos textos que confirman el reino de Jesucristo aquí en la tierra establecido físicamente. Porque hablamos de estas cosas como si fueran espiritual, o que no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo, pero que no lo entendemos físicamente, que esto va a ocurrir aquí. Y entonces lo leemos por encimita. Pero aquí esta escritura es bien clarito. Y eso que tú estás explicando ahí es maravilloso acerca de cómo también es bien claro como tú lo estás explicando. El monte de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, que es Cristo. La palabra de Jehová es Jesucristo. Y eso es clarito, maravilloso. A mí me encanta cuando, tú sabes que a mí me encanta todo lo que es profecía, y especialmente que tiene que ver con tiempos finales y todo eso. Y cuando nosotros leemos esto, para mí confirma otra vez el reino del Señor, confirma la segunda venida de Jesucristo, y confirma que este reino milenial
es verídico. Yes. Es algo que es de esperarse, que es algo que debemos estar pendientes, que es algo que va a suceder después de la venida de Jesucristo, que nosotros lo vamos a vivir. Eso es maravilloso. Yes. Para mí eso me, como dice el americano, es exciting. Exciting, correcto. Y no es tremendo, tremendo. Ya hablamos, por ejemplo, ya se lleva a cabo la situación de la ley y todo lo que ha hecho. Pero lo más tremendo y más glorioso que me impacta a mí, y en esto somos nosotros los gentiles, que nos dio Dios la oportunidad de poder nosotros obtener la palabra de Dios. De Dios dar la palabra a su pueblo, a un pueblo que Él escogió, que a través de su Hijo, al morir en la cruz del Calvario, le iba a entregar la palabra. Como si fuera poco la palabra nada más, pero encima de eso, para dar más acertamiento de las cosas gloriosas de Dios, nos da el Espíritu Santo. Amén. Esto es tremendo, porque vamos a tocar, por ejemplo, el asunto de la palabra. De Jerusalén, la palabra de Jehová. Es decir, esa misma palabra, como tú dijiste, en el principio estaba el mundo desordenado y vacío. Y Dios dio la palabra y todo entró en organización y todo se puso en forma. Entonces el Espíritu Santo se movía de un lugar a otro, empezó a poner todas las cosas conforme al plan y al propósito, el deseo y el corazón de Dios. Todo comenzó a ponerse en orden. Y las cosas comenzaron a verse en el universo, a verse en la tierra y verse todas las cosas que Él fue paso a paso conforme a todo lo que Él quería hacer para su honra y su gloria. Pero ahora, después que Él llega a tener la oportunidad de enviar a su Hijo, y entonces el Señor le está diciendo: yo soy el enviado, yo soy la palabra. Por cierto, en Juan, cuando le dice, yo quiero que usted vaya conmigo allá a Juan, creo que el capítulo 3 de Juan nos habla. A veces nosotros decimos, bueno, vamos a tocar algo que es muy importante, pero que quiero que usted vaya paso con paso conmigo, porque es muy importante ese. Y había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, mire lo que dice. Entonces aquí ya le está dando parte a la persona para que vaya entendiendo. Entonces en el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, los gentiles, todos los que creen, entran en ese privilegio para recibir la bendición de Dios. Pero lo más tremendo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, nosotros hemos creído eso, pero lo más tremendo es que nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al creer en el unigénito Hijo de Dios, usted entonces viene a ser hijo legítimo de Dios. Y tiene entonces también el poder, como Jesús cuando caminaba por aquí en el mundo haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios ha sido puesta en su vida, en sus labios, para hacer el bien en la comunidad. Decimos: yo no sé por qué el mundo se encuentra de esta manera. Y Dios está esperando cuándo va a empezar a hablar, cuándo va a empezar a tocar a la gente, cuándo va a decirle a la gente acerca del poder que yo tengo para hacer cambio y para transformar y para que ellos tengan conocimiento de Dios. ¿Cuándo van ellos a entender de que yo los he escogido? Como dice allá en Romanos capítulo 8. Mire la manera como dice Dios, y como el mundo está esperando que usted comience a hacer algo para beneficio de este mundo que se encuentra en necesidad. Usted es el que tiene la oportunidad, usted es el que Dios ha llamado. Dios no ha llamado a ninguna otra persona para hacer estas señales gloriosas que Él tiene. Él espera de que usted
haga algo para su honra y su gloria. Ciertamente, y yo digo, Pastor Simpson y Olga, que es un privilegio el ser cotrabajadores con Dios en esta gran misión de llevar la luz y la esperanza a un mundo que está en necesidad. Y Dios nos llama a compartir su amor a través de nuestras palabras y nuestras acciones y a ser portadores de su mensaje redentor. ¿Y qué significa entonces, podríamos decir, ser un cotrabajador con Dios en la Gran Comisión? ¿Qué significa? Ser un cotrabajador con Dios en la Gran Comisión significa simplemente participar activamente en el llamado que Jesús dio a sus discípulos, a todos sus seguidores. ¿Para qué? Para difundir el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, como dice también en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, donde el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y como cotrabajadores participamos en el plan divino para redimir y restaurar a la humanidad. Y esto quiere decir que nosotros tenemos el privilegio de compartir el mensaje del amor de Dios y su salvación. Tenemos el privilegio de enseñar los principios de Jesús y vivir una vida que refleje su carácter. También quiere decir que dependemos del Espíritu Santo para recibir la guianza, la sabiduría y el poder en este trabajo grande de llevar el Evangelio a todas partes. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sembrar las semillas de esperanza, de verdad, sabiendo que Dios, a través de su Espíritu, Él es quien hará crecer esas semillas en el corazón de las personas. Cuando trabajamos juntos con Dios, Pastor Simpson y Olga, nos convertimos en instrumentos de su paz y amor en el mundo, cumpliendo el propósito de llevar la luz a la oscuridad y transformar vidas. Glorioso. Una de las cosas más tremendas que Dios nos da, dice, porque, mire, el capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cristo se manifestó al mundo. Dios ahora está esperando que usted se manifieste al mundo. Esto es muy interesante porque cuando nosotros leemos acerca de Nicodemo, y Nicodemo nosotros sabemos que según la palabra era un maestro de la ley, y habiendo Nicodemo los milagros y oyendo acerca de lo que Jesucristo está haciendo, esto levanta en la mente y en el corazón de Nicodemo una interrogante increíble acerca de quién es este. Y siendo maestro, yo oigo muchos mensajes y mucha gente hablando de Nicodemo y tirando a Nicodemo en el zafacón. Pero Nicodemo, como maestro, tiene unas interrogantes que está mirando atrás acerca de las profecías y acerca de las enseñanzas y acerca de todo lo que decían los profetas acerca del Mesías prometido. Estoy yo pensando como de Nicodemo como un maestro y me pregunto si Nicodemo estaría diciendo, espérate, este es el que está diciendo el Antiguo Testamento, los profetas, de quién había de venir. Correcto. De parte del Padre. ¿No será este el Mesías? Y dije, yo voy a preguntarle. Nadie se atreve, todo el mundo le está tirando, a lo mejor tienen miedo. Vino de noche, se atrevió. Sí, voy a ir de noche porque porque yo sé que todos estos que están por aquí buscando tirarnos piedra o a matar a quien sea, porque él sabía lo que también había en el Sanedrín. Él conocía los dos lados. Él tenía los dos accesos. Pero cuando viene él a preguntar, yo también veo que el Señor le contesta su pregunta con una respuesta muy profunda. Exacto. Igualmente, para que el hombre pueda tener una respuesta que lo haga también a él decir, aquí esto es bien. Es una respuesta y profunda, profunda que es espiritual. Correcto. Igualmente, sí. A la pregunta que él está haciendo. Sí, tiene que nacer del agua y del espíritu. Sí, porque él entendió ahí. Sí, por eso que cuando Nicodemo está preguntando, Nicodemo está haciendo una pregunta que tiene que ver con quién verdaderamente,
porque el Sanedrín y toda la gente está diciendo que Jesucristo es un charlatán como los demás que habían venido. Es correcto, sí. Eso es lo que se había ocurrido. Pero él está diciendo, yo como que no creo que es un charlatán. Este tiene que ser verdaderamente, como él dice aquí, nadie hace esto que no sea enviado por Dios. No, porque los otros que decían que eran el Mesías o que eran alguien grande, no hacían milagros como el Señor. Exacto. Y lo más tremendo, no quiero que te pare, pero para ir a lo que está diciendo, cuando se reunió con ellos, porque entonces Nicodemo fue y se reunió con ellos, habló, dice, y entonces ellos empezaron a hacer, hablarle en contra de él. Y entonces una de las palabras que le dijo Nicodemo, dice, ¿por qué no lo oís? ¿Por qué no le oís lo que él dice? Porque la verdad es que lo que él dice convence y es en la línea de lo que está escrito de él. Right. Y entonces, esto fue lo que dijo, sí, le dijo Nicodemo. Y además él le dice, y cuidado, que si es de Dios, no vayamos nosotros a hacer un error aquí. Exacto. Porque él sabía que él era de Dios. Ahora, si Nicodemo le está haciendo estas preguntas y la forma en que el Señor le responde a Nicodemo es también para dejarle ver a Nicodemo, mira, la pregunta que tú estás haciendo es correcta. La pregunta es muy profunda y esta es la respuesta. Es del agua y es del espíritu. Eso tiene que haberle explotado la mente a Nicodemo. Él hizo, vamos a ir un poquito más allá. O hacer una, ¿cómo se llama? Un exégesis. Aquí vamos. En el exégesis vamos a ver agua. Entonces él rápidamente, el mismo espíritu dice, bueno, agua, vino Juan, diciendo, este es el enviado de Dios, así, y empezó a bautizar. Y pudo entonces entender ahí Nicodemo. Y entonces cuando le dice el Espíritu, sí, estamos esperando también que el poder del Espíritu Santo ha de abrazar a la vida de la gente, porque esto fueron las incógnitas que tenía Salomón, porque Salomón te decía, ¿cómo es posible que nosotros vamos a ser visitados por ti cuando los cielos de los cielos no pueden contenerte la gloria y el poder y tú vas a visitarnos y tú vas a venir? Es decir, que para Salomón fue un momento bien difícil para entender esto, pero que en ese momento Nicodemo llegó a entender toda la historia y toda la problemática que muchos tenían, pero que vino a ser luz para el mismo Nicodemo en ese mismo momento. Sí, porque del agua es para la regeneración, pero para el espíritu es para el nuevo nacimiento hacia Dios. O sea, que nos lleva hacia el Señor, hacia el ser hijos de Dios. Exacto. Entonces, Nicodemo queda sus ojos impactados y se abren sus ojos espirituales. Y él queda ahí, él nace ahí de nuevo porque él creyó. Ahí cambió él. Por entonces fue y entonces cuando ellos están en el Sanedrín, él se paró y le habló, vamos a tener cuidado con eso. Porque ya él está dándole testimonio de lo que le pasó en la vida. Ahí es que Nicodemo se hace seguidor de Jesucristo, creyente, y de ahí en adelante Nicodemo es un fiel seguidor de Jesucristo. Correcto. Nosotros a veces, por eso es que cuando yo oigo a la gente tirándole a Nicodemo, ojalá toda esta gente, todo el mundo fuera como Nicodemo, sincero, para ir a preguntarle al Señor verdaderamente quién eres tú, para que el Señor pueda y el Espíritu Santo pueda venir y abrirnos, hablar a nuestros corazones y dejarnos saber quién es Jesucristo en realidad. Hay gente en nuestras congregaciones 20, 30 años sentados y aún no conocen al Señor. Ni tampoco se atreven de buscar y de preguntarle a Dios para qué. Solamente ellos deben ir a la iglesia y me voy en el chuchu tren y entonces pago mi ticket y entonces me voy contento para el cielo. Y a veces eso es lo que cantamos y pasamos vidas completamente sin tipo de esperanza. El evangelio es esperanza. Y aquí cuando el Señor está diciendo en Isaías que la palabra viene a ser lo más glorioso y lo más poderoso, que es lo que Él llegó a dar allá en Jerusalén, empezó a decirle a la gente, he aquí, el momento más tremendo, dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová, porque en Jerusalén comenzó el evangelio a coger viaje. Es tremendo este versículo. A través del poder de la palabra vimos un Nicodemo
que fue transformado. Vimos un Lázaro que fue levantado dentro de los muertos después de los 4 días. Vemos nosotros a un Zaqueo que era un ladrón impedernido y cambió y dio todo lo que tenía para poder seguir en los caminos del Señor. Aquel niño que iba en el féretro y él lo tocó y entonces se lo dio a sus madres. Todo esto estamos viendo nosotros. Como de 2 peces y 3 o 4 panes partirlo y multiplicar y darle a 5,000, pero solamente fue hombres que contaron. Pero ¿qué pasa con los niños y las mujeres que estaban ahí? Eran más de la cuenta. Pero lo más tremendo es el momento donde la palabra está encarnada, trabajando, haciendo el plan y haciendo el camino para que cada uno de nosotros podamos tener el privilegio de ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Nicodemo fue en ese momento transformado por la palabra y fue el plan y el propósito de Dios. Un hombre que era un catedrático, un hombre bien tremendo allá. Pero lo más tremendo es cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios. ¿Para qué recibimos la palabra de Dios? ¿Recibimos la palabra para nosotros satisfacernos o para nosotros solamente vivir, que tenemos la palabra de Dios y que conocemos a Dios? ¿O recibimos la palabra de Dios y el Espíritu Santo la usa para provecho nuestro en lo que estamos haciendo? Usted dice, pero ¿cómo? Mire, vamos allá en 1 de Corintios o 2 de Corintios, vamos a ver cómo estamos, a ver qué es lo que nos dice allá, algo que es poderoso, y es el capítulo 12. Miren el capítulo 12 de 1 de Corintios. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Después que hemos recibido la palabra de Dios, Dios dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios, para que ustedes sean testigos en todo el mundo. Ya tenemos la palabra. Recuerde que Dios en el principio, yo quiero que me atienda, en el principio hizo todas las cosas por la palabra. Ahora la palabra se hizo carne y caminó entre nosotros y empezó a decirle al mundo, he aquí que yo soy y estoy estableciendo el mundo. Entonces le dice ahora al momento más tremendo y poderoso, después de nosotros que hemos visto la palabra que dijo él allá y todo se formó, ahora nosotros tenemos la palabra porque la hemos recibido y nos ha transformado nuestra vida, y Dios ahora le dice, no se vayan hasta que reciban el don del Espíritu Santo para ser completo todo eso. Cada vez que usted habla de su boca, cada vez que usted quiere algo, cada vez que usted quiere controlar algo, cada vez que usted quiere hacer algo para la honra y la gloria del Señor, mire lo que dice el Señor acerca del Espíritu Santo. Ya que recibió la palabra, mire lo que Dios le dio a usted. Dice así, y hay diversidad de operaciones, pero Dios lo hace todas las cosas en todo para Él mismo. Pero a cada uno nos es dado la manifestación del Espíritu para provecho. En aquel entonces, ¿para qué fue? Para provecho para el Señor. Cuando Él dijo, sea la luz, entonces automáticamente fue de provecho para Dios, para transformar y hacer todas las cosas que Él quería ver. Ahora pensar de que usted se le ha dado la palabra y cuando hay condiciones que usted no entiende y que usted no sabe, pero que usted sabe que tiene la palabra de Dios y que el Espíritu está con usted, usted hace los cambios porque Dios le ha dado tal poder. Mire lo que me pasó a mí, estando yo estudiando allá en Puerto Rico en el seminario MISPA. Entonces voy a la campaña del reverendo David García Madera, que ahí fue donde yo fui impactado. El ir a estudiar allá fue un momento que me impactó a mí en la vida ministerial. Y aseguró que lo que yo había recibido de parte de Dios no era cualquier cosa, era lo más grande, lo más sublime que un hombre puede recibir la palabra de Dios y también tener el asesoramiento del Espíritu Santo caminando con uno. Mire lo que me dice. Empezó a llover y entonces se le dice, hermanos queridos, nosotros en este momento estamos aquí para llevar el mensaje de la palabra de Dios y no vamos a permitir la lluvia nos quite el privilegio de establecer en los corazones de cada uno de ustedes el reino de Dios. Pero voy a traer aquí a una persona que está estudiando ahí en el seminario MISPA y le voy a decir que pase aquí y ore para que Dios detenga esta lluvia y entonces nosotros seguimos predicando. Yo dije, ay Dios mío, si no para esta lluvia me voy mañana para Venezuela. Y yo paso. Pero cuando estoy pasando, el Espíritu Santo toma mi vida, llena y siento el poder de Dios. Y entonces yo comienzo con esa confianza y esa esperanza y más que todo me ha dado el Espíritu para provecho. Oro a Dios y Dios detiene el agua. Yo dije, Dios mío. Y veo que toda la gente me queda mirando a mí. Y rápidamente el reverendo David García comienza a predicar y no llovió en
todo el tiempo, porque Puerto Rico tiene una cosa, a veces llueve y cae, y no llovió nada. Una vez que nosotros terminamos de predicar y de llevar a cabo todo, el último bombillo que faltaba quitar, porque fue en la calle, las Piedras Macas, una cosa así. Mire, hermanos queridos, eso fue tremendo. Para mí fue un impacto. Yo digo, wow, qué bueno es caminar con el Espíritu Santo que se nos ha dado para provecho, para bendecir, para cambiar, para transformar, para levantar, para guiar, para dar vida. ¡Gloria a Dios! Mire, qué tremendo cuando quitan ese último bombillo. Entonces parece que había como una sábana o algo que estaba teniendo todo el agua y después se cayó, ¡bum! Cayó ahí mismito, dice. Pero para mí fue un impacto de que Dios lo hizo de esa manera que viera que Él había detenido todo a favor y a beneficio de los que estaban ahí para la honra y la gloria del Señor. Amén. Es que el Señor hace eso, como tú acabas de decir, para que la gente vea que es Dios quien está haciendo el milagro. Y yo me imagino que ya la gente se había ido para sus hogares. Sí, ya todo el mundo. Y yo salí mojado. Dios es maravilloso. Y es para la honra y la gloria de Dios que estas cosas suceden. Y por eso es que nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Porque cuando esto sucede, la gente se da cuenta que Dios está en el asunto. Importante también, ya es que tenemos las partes de nosotros tener este privilegio, pero hay un precio que hay que pagar. Y el precio que hay que pagar para hacer todo esto es nosotros tener esta seguridad de lo que nosotros estamos haciendo. Porque Dios no va a hacer esto con gente charlatana, no. Gente que no cree. Nicodemo, como tú llegaste a expresar, le dice, Nicodemo fue impactado y fue cambiado y reconoció y siguió al Señor y no le importó. Primero vino de noche, pero después estaba en el Sanedrín apuntándole ahí. Ustedes tengan cuidado ustedes. Me gusta la palabra que él utiliza. ¿Por qué no lo oís? ¿Por qué no le oís? Porque muchas veces no le oímos, sino que nosotros empezamos a argumentar y a traer cosas que no tienen ningún tipo de validez. Sí, porque el Señor conocía la intención de la pregunta de Nicodemo, no como los demás que venían con la intención de burlarse o de engañarlo, tratar de cogerlo en algo. Sí, porque los otros venían con tratar de cogerlo en algún error o algo para entregarlo, mientras que él conocía que Nicodemo venía con una pregunta sincera para él poder seguirle. Sí, ¿no? Y creer. Él creía. Lo más tremendo es que le dice, ninguna de estas cosas lo puede hacer el hombre si no estuviese Dios con él. Él ya había hecho un análisis, pero él quería confirmarlo en su corazón, así como yo fui confirmado en el corazón acerca del poder de Dios y de los beneficios que tenemos con el Espíritu Santo. Que no hay nadie que me quite a mí esa bendición de guiarnos a hacer las cosas. Aquí en Filipenses es algo que Dios nos dice a nosotros. Cristo no buscó su propia justicia, sino la del Padre. Nosotros tenemos que hacer esto. Estoy aquí porque mi Padre me envió a que ustedes reciban esto. Estoy aquí porque mi Padre quiere que usted entienda el plan salvífico. Y yo me pongo a pensar que el trofeo que el Señor llevó a la presencia del Padre fue a ese criminal, a ese ladrón, a ese antisocial que ya el pueblo de Jerusalén y los pueblos vecinos no podían tenerlo, tenían que matarlo para poder ellos tener paz. Y están los dos. Y es exactamente el cuadro patético de un mundo que se encuentran aquellos que quieren creer a Dios y otros que son unos cuentos de charlatanes que no quieren. Señor le llevó un sample. Les llevó un sample. Tiene una prueba, un sample. No, lo más tremendo dice que no solamente no llevó a un noble, no le llevó a una persona, llevó lo más malo, lo lacra, lo último que nadie quiere, ya transformado, renovado por el poder de Dios. Y cuando él oyó esas palabras, Olga dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! Que él pasó toda su vida matando y haciendo y robando. Y ya lo último, que él ya sabía que le tocaba ir al infierno, aparece Jesús. Él le dice... Uno le dice, ¿por qué no nos bajamos de aquí? Seguimos nosotros la misma... Para ir para adelante lo mismo. La vida loca y haciendo lo que nos dé la gana. Y a veces la gente así, no, yo sigo. Y al final, pues yo busco al Señor y dice, muchos dicen eso y nunca tienen esa oportunidad. Como tú dices, la actitud de Nicodemo era, tiene que ser de Dios. Pero yo quiero que me explique un poquito más. Atrévese usted, querido amigo, en el día de hoy, dice, voy a preguntarle a Dios
no de una manera para acusarle o una manera para yo traer completamente satisfacción de tanta filosofía y tanta porquería que el mundo quiere traer y decir, usted dice, Señor, yo quiero saber, dame a mí entender que yo quiero saber, así como este ladrón sucio, todo lo que estaba ahí que nadie quería, que te dijo, acuérdate de mí cuando venga en el reino. Yo le aseguro, querido amigo, que usted va a cambiar o amiga, va a cambiar, va a ser transformado por el poder de Dios y el reino de Dios va a hacer vida y transformación en su corazón. Mire lo que dice aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Jesús no buscó su propia justicia, sino la del Padre. Miren cómo dice las palabras aquí, que lo pone, por cierto, muy bien, muy catedráticamente Pablo. Y dice a los filipenses, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este es nuestro privilegio, este es nuestra bendición, el de nosotros llegar que aún en el momento más difícil de la vida, ya muriendo, ya de momento de partida, como tú dices, él llevó ese trofeo al Padre y dice, esto es lo que tú me mandaste a hacer, esto es lo más bajo, esto es lo más imposible de alcanzar, pero por la sangre que derramé en el Calvario, aquí está lo que tú me mandaste a hacer. Uno, como ejemplo del prototipo del hombre que está bajo, que no tiene nada, pero que puede tener todo cuando acepta a Dios como su Salvador personal. Es tremendo. Es que por eso es que el Padre, cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, no nos puede rechazar, porque venimos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y con ese sacrificio que hizo el Señor, de ninguna manera el Padre nos puede rechazar. Esa es la única vía por la cual podemos entrar. El problema es que... Lo tremendo es que Él se para al lado y dice, no, Padre, yo lo conozco. Yo morí por Él y Él me aceptó desde el año tal. Por ejemplo, ese negrito Simpson, en el año 1964, él en una campaña de pasó al frente y dio su vida porque su mamá lo empujó para llevarlo allá. Y vaya, en defensa. Era un esposal. Sí. Fíjate que iba a decir, mucha gente que tenemos muchos años en las iglesias, lo que estábamos diciendo ahorita, tienen al Señor como uno de sus dioses. Como la gente cuando Pablo fue a predicar al Areópago, que le dijo, yo les voy a predicar de ese que ustedes adoran ahí, al Dios no conocido. Ellos adoraban a cuanto Dios ellos tenían, y para no dejar a nadie afuera tenían un altar al Dios no conocido. Entonces yo les estaba diciendo a los hermanos que así hay mucha gente hoy todavía, sí. Y en las iglesias igual, que para no dejar de adorar, pues tienen al Señor como un ídolo también. Sí, en su corazón y en sus hogares. Aquí tengo al Señor como uno de los dioses a quienes yo adoro, al lado de mi trabajo, al lado de mi esposo o mi esposa, al lado de mi hijo, porque todas esas otras cosas, el dinero, la casa, el carro, todos son ídolos al lado del Señor. Y el Señor toma el cuarto lugar, o el quinto lugar, el dinero, todo. Y para no dejar de adorar, pues mira, no, yo adoro también al Señor. Mucha gente dice, yo creo también. Cuando dicen también es porque el Señor no está en primer lugar. Y tampoco en ellos. No, es que cuando yo le dije también, yo vi muchos ojos que se abrieron. Sí, porque cuando uno usa esa palabrita, también yo adoro al Señor, es porque no está en primer lugar. Y el Señor no comparte, yo se lo dije, el Señor no comparte su gloria con nadie, ni su lugar, Él es el primero. No podemos decir, sí, yo también adoro al Señor. No. Una de las cosas más tremendas que a veces yo me quedo impactado de la manera como los creyentes hoy en día, porque no leen la palabra, no se atreven de coger siquiera 5 minutos, 10 minutos en el día antes de salir de la casa de leer la palabra de Dios. Por ejemplo, la forma que tú usas cuando te estás vistiendo para ir a trabajar, tú llegas y como sea el teléfono, y entonces ahí pone lo que son la Biblia, y entonces estás oyendo exactamente, yo estoy en el otro lado oyendo también lo que está diciendo la palabra, pero que sabemos que estamos en un tiempo tan difícil, que todo es empujado y que tenemos que movernos, pero que tenemos que nosotros buscar la manera cómo buscar de nosotros manipular el ambiente, pero primero que Dios sea en nosotros lo que nosotros queremos
para poder recibir, como digo, de repente, para provecho, que el Espíritu Santo nos sature antes de salir, que nosotros tengamos el privilegio de oír palabras, de oír algo que nos impacte y nos guarde y nos ayude a nosotros para poder nosotros seguir adelante. ¿Sabes una cosa? Que hace muchos años atrás yo estaba dando una clase a los niños en la iglesia y había una niña como de algunos 6 añitos, estaba oyendo y estábamos hablando de los ídolos, que eran ídolos. Cuando yo le expliqué, yo le estaba diciendo a ella que no había tal cosa como otros dioses. Jesucristo es Dios. Ya sé. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y le expliqué. Entonces, cuando yo volví a decir ídolo, ella me dijo, no hay tal cosa, es Cristo. No me dejaba seguir dando la clase y pronunciar ídolo o otros dioses. Y a mí me estuvo tan curioso que ella aprendió la lección y no permitía que nadie dijera en la clase otros dioses o ídolos, ni esas palabras, como que ella se las sacó de la mente. Y de ninguna manera. Yo le di muchos props y ella se ganó, yo creo que para ese mes, ella se ganó el premio de la mejor estudiante, porque de ninguna manera ella permitió en la casa. Después me dijeron que ella no permitía, y le dijo a la mamá que no había otro Dios que no fuera Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no había tal cosa. Y no permitía que nadie pronunciara otro Dios ni la palabra ídolo en el hogar, porque no había tal cosa. Eso no existía. Ella lo aprendió muy bien. Y corrió con ella. Sí, y eso es lo que yo le digo a los hermanos. Nosotros tenemos que aprender que no hay en ninguna forma otro Dios que no sea nuestro Señor Jesucristo, y no podemos permitir nosotros que eso sea así, ni que nadie nos imponga de ninguna forma que hay otra cosa que pueda ser antes que nuestro Señor en nuestra vida, ni hijo, ni nada. Tremendo. Hay algo tremendo aquí. Y me dice, mire cómo dice la manera como Dios quiere. Mire, voy a volver a tocar. Cristo no buscó su propia justicia, sino la del Padre. Mire cómo nosotros tenemos que formular nuestra vida, cómo tenemos que nosotros agradar a Dios, como lo agradó Cristo y como lo hicieron los profetas y como hicieron todos aquellos que se fueron ya antes que nosotros. Y estas fueron palabras dichas de Pablo, que es muy importante que nosotros la atesoremos. A fin de conocerle, ¿de qué? A desconocer que al Señor, de conocerle. Nicodemo le conoció cuando hubo la manera de hablar, los dos empezaron a entenderse, de conocerle, y el poder de su resurrección. Ahora, esto es lo que quiero tocar, para que usted vea que el Señor quiere mostrar que una vez que nosotros lo conocemos, pero Él también quiere conocer el poder de la resurrección. Que si Cristo no es levantado de entre los muertos, nuestra fe es vana, no tiene poder, no tiene nada. Somos prácticamente como cualquier religión y no tenemos nada. Pero cuando dice aquí, en el poder de su resurrección, esto fue lo que le dijo a los discípulos. Y eso fue lo que los discípulos no entendieron. Y eso fue lo que los discípulos todavía estaban ellos en ese mundo prácticamente empíricamente, sin ellos hacer un análisis correcto de lo que habían recibido de parte de Dios. Él le dice ahí a ellos muy bien y muy claro lo siguiente. Le dice él, voy a leerlo otra vez para que usted entienda algo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Está hablando de él. Se está identificando con ellos. Muy importante. Vea lo que dice aquí. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Usted sabe lo tremendo lo que le está diciendo aquí Jesús. Ponga atención bien claro lo que le quiero decir. Él está diciendo, yo no soy ningún espíritu. Yo soy un cuerpo completamente transformado por el poder de Dios, pero que es carne y hueso. ¿Cómo es posible? Si Él murió y al tercer día se levantó, el mismo Lázaro murió a los 4 días y se levantó, pero que era carne y hueso. Pero Lázaro tuvo que volver otra vez a morir. Pero el cuerpo de Cristo fue completamente transformado por el poder de Dios, pero que todavía es carne y es hueso y puede pasar por una pared. ¿Cómo puede ser esto? Porque cuando ellos habían tenido la puerta cerrada, Él pasó por esas puertas porque nadie podía entrar ahí, porque ellos estaban completamente asustados, y cuando se le paró en frente de ellos, ellos estaban contentos.
Ellos estaban impactados. ¿Cómo es posible? Pero él ahora quiere hacerles saber a ellos el poder y el milagro más tremendo que hay en la vida de él. Le está diciendo, vengan acá. Todavía ustedes no han caído en cuenta. Mete la mano aquí. ¿Y qué tú sientes ahí? Esta es la llaga mía. Ajá, ok. Entonces, los espíritus no tienen carne. Los espíritus no tienen cuerpo. Mira cómo él te está diciendo. Me dice, ve, porque espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Como veis que yo tengo. Está haciendo está acertando, está estableciendo, está diciendo el cambio y el milagro y el poder glorioso de la resurrección. ¿A quién va a recibir la resurrección? ¿Quiénes son partícipes de la resurrección? Usted y yo. Amén. Usted y yo vamos a tener el mismo cuerpo así como lo recibió Jesucristo, y tendremos también el poder de tener el cambio de transformar un cuerpo completamente por el Espíritu de Dios, donde es carne y hueso, y a la vez nosotros poder tener el privilegio de ir a la velocidad, cruzar, entrar a las paredes, pasar, lo mismo que Jesús llegó a obtener de parte. Porque somos hijos legítimos de Dios. Y como si fuera poco, para seguir. Y espero que me esté atendiendo lo que le estoy diciendo. El poder que usted tiene. Si usted me entiende hoy, el poder que usted ha recibido, que va a recibir un cuerpo completamente glorificado, porque los discípulos todavía no han entendido. Mire cómo le dice, y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Cristo ahora dice, bueno, esto no me ha entendido todavía, porque ningún espíritu puede comer, porque si cuando come se le cae, no. Parece que ellos dicen, ustedes no están viendo el milagro que yo tengo de parte de mi Padre, que iba a recibir este cuerpo y que iba a ser transformado y que voy a ser completamente transformado y renovado por el Espíritu de Dios. Entonces le dice, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Y comió delante de ellos. Los espíritus no comen. Maravilloso, maravilloso. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, espero que me hayan entendido y hayan reconocido esto. Mire lo que dice el Señor al final. Y le digo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y de los salmos. Entonces dice la Sagrada Escritura, entonces se abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Espero que ustedes en el día de hoy hayan entendido el plan y el propósito de Dios. Y el asunto es de ser como dice, a fin de conocerle con el poder de la resurrección y de padecimientos que llegamos a ser semejante a él en la muerte. Porque yo no sé cómo hay mucha gente hoy en día, se van a esos lugares como dice, pare de sufrir. Párese de sufrir. No quieren ni sufrir ni por las cosas del Señor. Y entonces se quieren ellos decir, y muchos cristianos se meten ahí. Mucha gente cristiana se ha metido en ese tipo, esa cult, herejía. Eso es una herejía. Sí, completamente. Dios me le bendiga, Dios les guarde, y estamos dándole gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Olga. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.